Hola viajeros cósmicos, espero que me hayan extrañado. Volví después de varios meses de ausencia y de haber pasado por varios desafíos que requerían mi total atención. Y me refiero a desafíos espirituales, mentales y emocionales. Estos desafíos nos permiten crecer y dar un paso más en nuestra conciencia, pero que debemos trascender, y hoy quiero compartirlo con ustedes. Algunos los llaman pruebas que debemos enfrentar y que debemos superar, y cuando esto sucede, salimos transformados, renovados. A veces estos desafíos se nos presentan al mismo tiempo, y mientras más avanzamos, son más intensos. Es importante saber que solo recibimos estas experiencias que estemos en capacidad de aprender de ellas, es decir, de acuerdo a nuestros niveles de conciencia. Pero se vale pedir ayuda, claro que sí. También nos da la posibilidad de reflexionar y saber que en algunos casos, cuando en ellas están involucrados otras personas, han sido acuerdos sálmicos. Y es aquí cuando decimos, ¿cómo pude elegir esto? De seguro porque sabíamos que éramos capaces de superarlo, ya que nuestros guías están ahí para ayudarnos a elegir y decidir, y saber que ellos están a nuestro lado para apoyarnos y, como su nombre lo dice, guiarnos. Estas pruebas o desafíos nos hacen cuestionar todo, incluso si has cometido algún error. ¿Quién eres en verdad? ¿Para qué viniste? Y en mi caso, si estaba en el camino correcto, porque justo en esos momentos es cuando calificas como fracasos todo lo sucedido. Hay culpas, remordimientos y no sabes cómo continuar con tu vida. No voy a entrar en detalles de lo sucedido en algunos casos, porque además de ser personal, cada quien experimenta aquello que por sus acuerdos sálmicos planeó, o simplemente como consecuencia de un proceso de evolución espiritual, donde vas subiendo peldaños que te hacen más consciente y donde adquieres nuevas herramientas para seguir adelante, para enfrentar nuevos desafíos desde otra perspectiva de vida. El 2024 fue un año de totales desafíos para mi familia, donde se presentaron varios eventos. A nivel personal, un accidente que hubiera podido haber tenido un resultado catastrófico. Iba en un bus con mi hija y estábamos en el último puesto, y allí el movimiento era muy brusco, así que en un momento dado el bus se empezó a desocupar y yo me levanté de la silla y le dije a mi hija, déjame ver si adelante hay 2 puestos y nos pasamos para allá. Al levantarme y al llegar a la mitad del pasillo, el bus frenó de manera repentina y estrepitosa, y no sé cómo, pero sentí que fui disparada como si fuera lanzada de una catapulta por los aires. Caí por el pasillo, paré con la cabeza frenada por un escalón donde estaba la silla del conductor, pero mientras caía, me di un golpe en la costilla con uno de los brazos de una silla. Al abrir los ojos, mi cabeza estaba en el borde de las escaleras de la salida del bus. La gente se aglomeró a mi lado, ayudándome a levantarme, e inmediatamente sentí el dolor en la cabeza donde tenía un golpe que me generó un chichón o bulto y me dolía tremendamente la costilla. Después de ir a urgencias, afortunadamente los golpes no generaron fracturas o algo peor. Sin embargo, duré varias semanas con el dolor de la costilla y me costaba trabajo respirar. Meses después mi hermana sufrió otro accidente que la dejó con las 2 piernas rotas, peroné en una y rótula en la otra.
donde la tuvieron que operar. Yo vivo a las afueras de Bogotá y mi hermana vivía con mi mamá en la ciudad. Mi madre, 95% ciega, no podía ayudar a mi hermana en prácticamente nada. Así que yo viajaba lo más que podía para atenderlas a las dos. Fueron meses de mucha presión y estrés para ellas. Aún hoy, mi hermana se encuentra en recuperación. También empecé a sufrir unos dolores extraños en un pie, lo que me generó visitas médicas para exámenes. Y llegaron los meses finales del año, donde dejé el canal sin publicaciones. Más o menos en noviembre, una tía sufrió un aparatoso accidente con un golpe en la cabeza que la llevó a hospitalizarla, y después otra tía con otra condición de salud bastante delicada, y con noticias de mi hermano con un estado de salud también delicado. Y así fueron pasando los días, y sin entrar en detalles, un día antes de mi cumpleaños, el 12 de diciembre, mi hermano fue hospitalizado porque era necesario practicarle exámenes urgentes. A las 8 de la mañana del día de mi cumpleaños, la primera noticia que recibí fue el primer resultado de esos exámenes, que arrojaban una condición muy delicada con un posible desenlace fatal, que solo podría determinarse con otro examen que debía realizarse la siguiente semana. Fui a verlo a la clínica 2 días después con una tristeza profunda, pero a la vez con la esperanza de un resultado distinto. Mi hermana y mi madre fueron al día siguiente a verlo también. Eran visitas cortas por su estado delicado de salud. Mientras tanto, mi tía, que se había dado el golpe en la cabeza, hermana de mi papá, se iba recuperando, y mi otra tía había empezado su tratamiento médico que la mantenía débil y decaída. Ella, hermana de mi mamá. Todo esto a la vez. Para rematar este cuadro tan angustiante, mi madre de 89 años, días después de visitar a mi hermano en la clínica, amaneció un poco extraña. Según mi hermana, estaba como dispersa y con un poco de tos. Mi hermana le dijo que si la llevaba al médico y ella le dijo que no, que estaba bien. Como tenían planeado visitar a mi hermano, pero mi mamá estaba con tos, se quedó en la casa y mi hermana fue sola a verlo. Al llegar por la tarde, notó que no respiraba bien y decidió llamar al médico domiciliario. Fue llevada de inmediato a urgencias a una clínica y tomaron la decisión de hospitalizarla a la medianoche. De manera que al día siguiente me desplacé hacia Bogotá para atender a mi mamá entre mi hermana y yo haciendo turnos. Estamos hablando que esto pasó el 21 de diciembre. No había caso que yo en todo este tiempo tuviera un espacio de pensar para hacer videos o ninguna otra cosa que no fuera estar pendiente de mis familiares. Por estar atendiendo a mi madre, no pudimos volver a ir a ver a mi hermano, quien ya había recibido el resultado de los otros exámenes. Nos dijo: de aquí ya no salgo. Nosotros somos 3 hermanos y él es el menor, devastadas con mi hermana y con pronósticos poco alentadores por parte de los médicos que atendían a mi madre, mal alimentadas, pocas horas de sueño, angustia, ansiedad, tristeza, impotencia. Terminamos también afectadas en salud, sobre todo mi hermana. Le dije un día: ay no, es importante que vaya a un médico, o si no, la van a hospitalizar también, ¿y yo qué voy a hacer con los 3 en la clínica? Mi hermano fue notificado que mi mamá estaba hospitalizada y él le mandó un mensaje de voz por el celular, el cual le pusimos a ella. Sin embargo, mi madre ya estaba semi-inconsciente por los medicamentos suministrados, pero pudimos detectar que ella lo escuchó por los movimientos que hizo con su cara y brazos. Llegó el 24 de diciembre y la pasamos con una profunda tristeza, sin celebraciones.
solo en oración familiar por la salud crítica de mi hermano y mi mamá. Y llegó el 27. Mi hermana había pasado toda la noche con mi mamá y ese día por la mañana empezó a tomarse unos medicamentos. Cuando se sintió mejor, se fue al apartamento a descansar, mientras que yo me quedaba acompañando a mi madre. Con días de dormir mal y con un cansancio increíble, más la tristeza, el estrés y la angustia, me quedé al lado de ella, atendiéndola. Durante todos esos días le hacía reiki y terapia con el péndulo hebreo. Esto con el fin que si no era su momento se recuperara más rápidamente, o si ya era su hora, que se fuera tranquila. También durante las noches le hacía tanto a mi mamá como a mi hermano reiki y otra técnica que aprendí llamada Powa, para liberarlos de culpas y ayudarlos a tomar conciencia de su aprendizaje, así como alineación de sus cuerpos físico, emocional, mental, espiritual, junto con su alma y espíritu, para estar en conjunción con la divinidad. Ese 27 yo me recosté en el sofá de la habitación donde estaba mi mamá y me levantaba de vez en cuando, cada vez que entraba alguien, ya sea para moverla, cambiarla, hacerle chequeos del azúcar, terapia respiratoria, toma de signos vitales, etc. Alrededor de las 3 de la tarde, entró la fisioterapeuta y la examinó y me dijo: no necesita que le haga terapia porque sus pulmones están muy bien. Es una buena señal. Así que me recosté, le conté a mi hermana y ella me dijo: me voy a quedar más tiempo porque me siento aún mal y cansada. Y le dije: quédese hasta mañana y descanse. Me recosté nuevamente en el sofá, mirando hacia el respaldar de la silla, para descansar yo también. Mientras tanto la escuché suspirar, como lo hacía de vez en cuando, y al momento entró la enfermera que le medía los signos vitales. Salió un momento y entró con 4 enfermeras más y una doctora, y me dijeron que mi mamá no tenía signos vitales. Había partido. Quedé en shock. Lo primero que pensé fue en mi hermana. ¿Cómo le iba a decir? Me dijeron que me daban 1 hora para que los familiares fueran a despedirse. Durante unos minutos no sabía qué hacer. Mi madre era un ser de luz, sabía del proceso de la muerte perfectamente, así que no tenía que decirle nada, ni darle ninguna explicación. Sabemos que lo último que se pierde en el proceso de la muerte es el oído. Le tomé la mano, le acaricié la frente y le dije: ya quisiera haber sido yo una mamá como lo fuiste tú. Si volvieran a ser, te elegiría nuevamente como mi madre. Le pedí perdón por cualquier falta y que estuviera tranquila, que ella sabía que yo jamás dejaría sola a mi hermana. Tomé valentía y fuerza y la llamé para decirle que mi mamá había fallecido. Y bueno, mientras avisábamos a nuestros familiares y amigos, mi cuñada le contó a mi hermano. Al día siguiente, él nos escribió lamentando no poder estar con nosotras en estos momentos, ya que su condición no se lo permitía. Además, él ya estaba en paliativos. Y así pasó todo el sepelio de mi madre, muy duro, pensando en mi hermano y recibiendo notificaciones de su estado, y pensando en ir a verlo cuando nuestra condición nos permitiera ir con él. En todo caso, la partida de ella fue una partida inesperada, repentina. Nos tomó por sorpresa, nos dejó fuera de base. Pensamos en ir el 1 de enero a visitar a mi hermano, pero el 31 de diciembre muy temprano, él partió también. Entonces uno piensa,
¿Cómo es posible? ¿No nos hemos podido recuperar de la partida de mi mamá y ahora esto? Pues sí, ellos ya están descansando, viviendo su vida después de la muerte física. Tanto mi hermana como yo sabemos de esto, pero una cosa es saber que ellos están bien y otra estar acá haciendo nuestro duelo, extrañándolos, pensando en ellos. En lo personal, sentía un profundo sentimiento de abandono y miedo al futuro, así que pedí ayuda al cielo y un mensaje de mis guías espirituales. Y por eso estoy acá, por eso estoy nuevamente con ustedes para seguir mi camino. En otro video les hablaré de este proceso que he vivido y los desafíos que he llevado en los últimos años, relacionados con este crecimiento espiritual que todos estamos pasando. Tal vez muchos se sientan identificados, no con las experiencias, pero sí con los efectos que estos desafíos causan en nosotros y sobre todo cómo seguir adelante. Como ven, la historia continúa y lo que he decidido es alinear mi mente con la fuente divina. He decidido poner a Dios primero en mi vida, antes que mis sufrimientos, pérdidas y dolores. Confío en sus planes y actúo con fe caminando hacia el propósito que Él tiene para mí. Eso no significa que no los vaya a extrañar y a recordar. Un día le dije a mi hermana, no nos estamos sintiendo nada bien, pero debemos reponernos. No es fácil, pero debemos buscar cómo, pedir ayuda si es necesario y reorganizar nuestras vidas. Seguimos teniendo problemas para conciliar el sueño, para comer adecuadamente, para ver un futuro distinto, hacer una nueva vida sin ellos, aceptar primero que ya no están y agradecerles por los momentos vividos. Continuaré en el siguiente explicando estos desafíos que han generado en mí una transformación, pero que no han sido nada fáciles. Aquí estoy nuevamente con ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista, viajeros estelares.